te quiero hablar hoy acerca de Herodes. Como nos estamos aproximando ya a la Navidad, Herodes el Grande, Herodes el que reinaba en la época cuando nació Jesús, el Salvador. Es un personaje fascinante este Herodes. Pero quiero empezar con una pregunta. ¿Sabías que Jesús nació antes de Cristo? Sí, claro, sí. Parece. Sí. Disonancia cognitiva, pero no. Sí, es un poco claro. de disonancia, un poco de Claro, ruido ahí. claro. Pero Jesús nació antes de Cristo porque Herodes el Grande está documentado que vivió del 73 hasta el 4 antes de Cristo. Y Mateo registra que cuando nació Jesús, Herodes el Grande reinaba en Judea. Por lo tanto, si Jesús nació en tiempos de Herodes y Herodes murió el 4 antes de Cristo, Jesús tuvo que haber nacido antes de Cristo. Evidentemente porque Herodes estaba vivo. Pero ¿quién es este personaje? ¿Quién es este Herodes el Grande? Bueno, Herodes fue hijo de Antípatro, edomita. O sea, no era judío. Herodes es edomita. Su padre se había convertido al judaísmo, había aceptado el judaísmo. Por lo tanto, Herodes es judío de primera generación. Pero su padre es edomita y su madre es una princesa nabatea, es decir, árabe. Entonces es una mezcla de edomita y árabe. No es judío. Ya desde aquí podemos entender un poco por qué el repudio del pueblo judío hacia la figura de Herodes, que a pesar de que reconstruyó el templo, de que a pesar de que hizo tantas obras magníficas, siempre tuvo ese resquemor del pueblo judío, principalmente porque no era judío. Imagínate, teníamos la tradición de reyes desde David, Saúl, David, Salomón, estos grandes reyes, y que de pronto se levante este edomita y reine sobre Israel. ¿Sabe? Era bien chocante para el orgullo de los judíos. Pero era también impuesto por Roma. Era impuesto por Roma. Y aquí es donde me quiero centrar un poquito. El padre de Herodes, que dije que era Antípatro, este hombre, a pesar de que no era judío de nacimiento, fue un converso al judaísmo. Él, por su astucia, por su habilidad, fue escalando dentro del ejército hasta convertirse en el general, en el comandante del ejército de Israel, en tiempos de Hircano II. Hircano II era el descendiente de los macabeos que reinaba en esta época. Hircano II, que sí era judío, de los macabeos, como dije, tenía por general a este padre de Herodes. Y él hace una maniobra fascinante. Cuando Julio César, que estaba en su guerra civil con Pompeyo, estaba por allá por Egipto, fue asediado en Egipto, Hircano II va en ayuda de su amigo César y lo rescata. Y su general, que era el padre de Herodes, es el que ayuda a César a escapar de Egipto, de este asedio que le habían hecho. Entonces, como recompensa, Herodes nombra a Hircano rey no, porque ellos no tenían rey como tal, tenían un sumo sacerdote. O sea, la figura del sumo sacerdote vendría siendo la figura del rey, en lo que sería el reino de Judea, y nombra al padre de Herodes como gobernador de Judea. Y Herodes, que para esta época tenía 15 años, solamente 15 años, se gana el favor de César también y lo nombra regente o gobernador de Galilea, solamente de Galilea. Ahora bien, pasa el tiempo y en el año 40 a.C., los partos, que eran un imperio que quedaba al lado del reino de Judea, invaden Judea, derrotan a Hircano II, que era el sumo sacerdote, matan al hermano de Herodes y Herodes sale huyendo de Galilea, en donde estaba reinando, y va a donde están los romanos a buscar el apoyo de los romanos. Los romanos reconocen a su antiguo aliado
y le dicen, bueno, tú vas a ser el rey de Judea, porque los partos eran enemigos de los romanos, eran los enemigos, era el único imperio que en esta época podía enfrentar el poder del imperio romano. Los romanos respaldan al joven Herodes, le dan legiones, y con estas legiones Herodes entonces lucha contra Antígono, que era el sobrino de Hircano II, que había sido nombrado por los partos el nuevo rey del reino de Judea. Okay, los partos llegaron a conquistar. Llegaron a conquistar, matan al hermano de Herodes, expulsan al padre de Herodes. Herodes se exilia en Roma y regresa con las tropas, con las legiones romanas, para finalmente terminar derrotando a Antígono, que era el sobrino. Ok. Entonces, como recompensa, en esta época el César en Roma era Octavio. Herodes va allá donde está Octavio, se rinde a sus pies. Tú sabes cómo era la forma de ganarse los favores de el dueño del mundo, porque el emperador de Roma era básicamente el dueño del mundo. Lo nombran a Herodes rey, y por eso Herodes logra regresar y reconquistar el reino de Judea. Por ahí uno va entendiendo un poquito de la psicología de Herodes, ¿no? Su padre es expulsado, pierde el reino. Y recordamos que cuando nace Jesús, Herodes tiene todo este recelo, ¿no? ¿Cómo que el nuevo rey? Me lo van a quitar de nuevo. El rey de los judíos, ¿cómo que ha nacido? Y ahí es donde Herodes hace esta gran matanza de los inocentes, que se le llama. Manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Ahora, Herodes en el año 23 antes de Cristo reconstruye el templo, hace una gran obra, hace palacio por todas partes. Más importante es los elevados en Masada, es un palacio majestuoso que todavía está ahí. La gente va de turismo al palacio de Herodes en Masada. A la muerte de Herodes, el reino se reparte entre sus 3 hijos. Arquelao, que gobierna lo que viene siendo al oeste de Israel, el reino, la parte más grande. Herodes Antipas, que se queda en Galilea. Este es el que conoce luego Jesús, Herodes Antipas. Y Filipo, que toma la parte norte del reino de Judea. Una cosa importante es saber que para esta época Judea es un reino vasallo de Roma, pero no es parte de Roma como tal. Vasallo significa que pagan impuestos, que Roma te va a proteger, que Roma es tu protector, pero que en cierto modo es un reino independiente, es un reino vasallo. Cuando muere Herodes, el reino lo heredan sus 3 hijos. Pero sucede algo, que Arquelao es muy ineficiente en el desempeño del reinado. Y Roma finalmente lo termina destituyendo. Cuando Roma destituye a Arquelao, el primer hijo de Herodes, ahí es donde todo el reino de Judea, excepto Galilea, pasa a ser entonces parte del imperio de Roma. Y eso es importante entenderlo, porque en tiempo de Jesús, el reino de Judea era independiente de Roma. Vasallo, pero independiente. En tiempos de Jesús, cuando ya reina Herodes Antipas en Galilea, la parte de Galilea es una zona vasalla de Roma, pero el resto del reino de Judea sí pertenece, ya se convierte en provincia romana de Judea. Entonces pasa a ser parte de Judea. Y como último detalle, Ale, para ir terminando más o menos con la vida de Herodes, dije que hizo edificaciones muy importantes, pero el hombre era medio psicópata. Mató varios de sus hijos. Tenía todo el tiempo este miedo a las conspiraciones. Mató a varias de sus esposas, de sus suegras. A su esposa más amada también la terminó matando. Y todo esto lo llevó en una espiral de locura, que ya al final de su vida, cuando había contraído una enfermedad terrible, en que le salía pus por todas partes del cuerpo, comenzaba
a heder, o sea, tenía Sí. un hedor, una peste. Básicamente se estaba pudriendo en vida. Cuando él sabe que es inminente la muerte, una de sus últimas acciones es mandar a que cuando el día que él muera, se tomen 300 varones nobles del pueblo judío y que se mataran a esos 300 jóvenes nobles del pueblo judío. Dios mío. Para que si los judíos no lloraban por Herodes, lloraran por sus hijos, pero que lloraran de alguna manera. Esto más o menos nos da una idea de lo que había en la psiquis de este hombre. Uy, como para llevártelo a vivir a tu casa. Dios mío. Así mismo. Más o menos en este contexto tan sanguinario, de luchas de poder tan encarnizadas, es donde nace El Salvador. Fíjate qué clase de cambio de paradigma, ¿no? Huyendo desde chiquito. Uh-huh. ¿Sabes cuántos Herodes hay en la Biblia? Hablé de 2. Herodes el Grande, Herodes Antipas. Sé que hay 2 o 3 por ahí más. Hay 7. No me lo pregunté, yo también, esos son los que sé. Había otro que era el tetrarca o algo así, que no sé si es Antipas. Pero sí, hay 7. Uh-huh. Búsquenlo de tarea. Yo te vengo a hablar más o menos del mismo tiempo. Pero, a ver, sin más tapujos, vengo a hablar de la Navidad. Y eso en mi boca... Hay 2 o 3 que te dicen, ¿cómo? ¿Este va a hablar de la Navidad? A ver. En el primer episodio hablé del efecto Mandela en la Biblia. El efecto Mandela es esto que parece que se mete en la psique colectiva y todo el mundo lo asume como que es, pero realmente no es. Y uno de los puntos era que Jesús no nació el 25 de diciembre. Uh-huh. Ok, por ahí estamos, yo creo que todo el mundo concuerda. Los defensores y detractores de la Navidad coincidimos en eso. Eso no me lo quiten, eso no me lo pueden negar. Pero, ahora, ya que hablé de los detractores de la Navidad, yo nunca celebré la Navidad. Yo de pequeño, mi iglesia no éramos de las asambleas de Dios, no se ponía arbolito, no se... De cierta manera se hacía un poco de proselitismo en contra de la Navidad. Entonces ese es mi background. Yo ahora estoy entendiéndolo un poquito de manera diferente porque ahora tengo hijos y realmente es una temporada bonita, familiar. El frío como que induce un poquito al recogimiento, invita tú sabes, al compartir, etcétera. Entonces yo estoy viviendo la Navidad desde otro punto de vista ahora, como padre. Y estudiando me he dado cuenta de 2 o 3 cosas. Ahora, los detractores, los otros días estaba escuchando un pastor muy... A ver, que yo lo tengo en bastante estima, ¿no? El hombre de verdad que... Pero decía... Mezclaron todo el día más pagano del año y lo mezclaron con Cristo y escogieron a propósito el día. A ver, un mensaje, una predicación, como le llamamos, es muy extensa y parece que el hombre no estaba carburando bien porque, a ver, el día más pagano o más intenso, a ver, la Biblia dice, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. El día no es malo. Ahora, es la connotación que le da la gente, ¿no? Entonces, no hay día malo, sino hay días con una connotación mayor o menor para cierta determinada qué cosa. Yo creo que el día más pagano del año es el 1 de noviembre, el día de todos los santos, el día de los muertos, ¿no? Y la noche esa de Halloween, que es precisamente por eso, es muy intensa espiritualmente en cuanto al mundo del ocultismo y todas estas cosas. Entonces, no me parece que el 25 de diciembre sea el día más fuerte del año en cuanto a paganismo, ¿no? Ahora, también se une a la Saturnalia, que yo caí también. En el primer episodio que te digo, yo expuse que, bueno, que la Navidad es una rebranding, como una
remezcla de la Saturnalia. La Saturnalia era como una especie de festival romano que se hacía y empezaba el 17 de diciembre. Y podía durar en dependencia de quién lo organizara más o menos días. Entonces, no cae el 25 de diciembre. Tampoco, la Saturnalia es fuera. No es por eso. Ahora, la celebración del Sol Invictus. Esa sí que es el 25 de diciembre. El Sol Invictus. Ahora, si lo ves así fríamente, puedes decir, bueno, el Sol Invictus sí que era una celebración bastante. Ahora, el Sol Invictus, la celebración del Sol Invictus no fue hasta el 274 que se comenzó a celebrar por el emperador Aureliano. El emperador Aureliano le dedica un templo al Sol Invictus. Y a partir de ahí entonces se comienza a celebrar el Sol Invictus. El Sol es, bueno, Zeus, tú sabes, toda esta mitología romana. Ahora, pero hay un detalle. El historiador Sexto Julio Africano, en el año 221, ya escribe que los cristianos tenían el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Ahora, nosotros sabemos que no. Pero ¿en qué año? Desde el 221, el Sol Invictus no fue hasta el 274. Entonces, ni siquiera el Sol Invictus se puede asociar. Ahora, lo que viene después, eso no es culpa de los cristianos, que celebraban ya desde antes el 25 de diciembre como el nacimiento del Señor. Entonces, este intento de ligar la Navidad con todo lo pagano vino después. Me he no reconectado, porque nunca estuve conectado, sino que el estudiar y el ver bien qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en este caso con la Navidad, me ha ido limpiando un poco este resquemor un poquito de que la Navidad esto es pagano completamente. No conocer la historia puede traer todas estas cosas y la gente ve una tendencia de un poco que conectar el cristianismo, por ejemplo, varias ideas cristianas. Bueno, eso fue Sócrates, que entonces la evolución de este pensamiento pasó por aquí. Y los cristianos lo único que hicieron fue modificarlo un poquito, y esto no es más que un sincretismo de lo que dijo allá Platón y Sócrates y no sé quién más. Entonces hay un intento como de estirar el hilo hacia atrás y decir que el cristianismo no es más que una evolución de todas esas cosas. Entonces, esto parece que pasa con la Navidad. Y el que no sabe muy bien... Ahora, el Sol Invictus tiene una peculiaridad y yo la hallo súper interesante. La celebración del Sol Invictus, ¿qué es? Vamos a explicarlo. Los solsticios, hay dos, el de verano y el de invierno. No es esto... aunque tiene un trasfondo pagano, fueron los humanos los que le dimos este trasfondo. Estos son fenómenos astronómicos, que esto nadie lo planificó, el creador. Entonces, ¿cómo funcionan los solsticios? Los solsticios es el fin, el cenit de una trayectoria. Es decir, los días no es el día tiene 24 horas, sino las horas de luz se van alargando o acortando en dependencia de lo lejos que esté la Tierra del Sol. Bueno, entonces el solsticio es el pico, es el punto más alto en el que esta tendencia llega a su punto y de ahí comienza a descender en el otro sentido. Por ejemplo, el solsticio de verano es cuando los días terminan, es decir, el día más largo, pero después del solsticio de verano empiezan a acortar. Por consiguiente, el solsticio de invierno es lo contrario. Los días estaban más corto. La noche más larga. La noche más larga, pero después comienzan los días a alargar y hay más luz solar. Entonces, ¿qué pasa? El 21 de diciembre es el solsticio de invierno. Ahora, del 21 al 24 van 3 noches. Ahora, ubícate en la mente de una persona que estaba había observadores astronómicos en aquellos tiempos. Entonces, tú ves que son 3 noches que parece que el sol no va a salir.
porque son las noches más largas. Entonces, a la cuarta noche es que ya ves que el sol salió un tin antes. Y eso es lo que se celebraba, que cae el 25, como que el sol venció a la oscuridad. Ahora, no sé si te suena, 3 días de oscuridad y el sol renace para romper esa oscuridad. Entonces aquí todo se conecta. Y eso fue bonito. El Salvador, es decir, el Creador, el que lo setió. Ningún hombre tiene nada que ver en eso. Entonces, hasta eso, claro, los romanos, bueno, era Zeus que venció la oscuridad, que no sé qué, pero... ¿Y no te parece que en todas estas mitologías antiguas, el mito de Mitra, el Sol Invictus, ¿no te parece que también había un poco de apuntar a Cristo? Apuntaban. O sea, que tuvieron en algún sentido o en alguna parte profunda dentro de todo este paganismo, algo que de alguna manera... Es que la Biblia dice que aún los que no recuerdo cómo es que lo plantea exactamente, pero ni aún los que no han escuchado de Cristo tienen escapatoria, como aún la creación anuncia la salvación. Entonces, todos estos paganismos vienen que observando las estrellas, observando los animales, y todo apunta a Cristo. Entonces, aunque todos ellos abrevan de ahí, todos ellos beben de lo que ven en el mundo natural. Y como todo apunta a Cristo, es que se filtra. Y que en la antigüedad parece que habían astrónomos y astrólogos geniales. Sí. Es que no había, no había mucho ciencia, más que hacer. Sí, imagínate esas noches sin electricidad. No había contaminación lumínica. Entonces, esas noches es que es un espectáculo. Yo no sé si tú has estado en una noche, bueno, en Miami, ¿qué te voy a contar? Hace tiempo no veo un Bueno, yo he estado en el medio de la nada, en una noche de invierno, en el medio de Nebraska. He parado el camión a hacer pipí y he mirado para arriba y he dicho, Dios santo, se ve la Vía Láctea, se ve la mancha esta grande. ¿Verdad? Es una cosa impresionante. Y a veces, viviendo como ratas en la ciudad, no podemos parar y decir, ¡wow! No, aquí no se ve ni una estrella. No, que los aviones... Pero te pone en tu sitio. Cuando tú haces así, miras para arriba y dices, Dios mío. Entonces, todas estas raíces de pensamiento pagana beben de esto, de las constelaciones, y es que todo apunta a Cristo. Entonces, y al final la mitología es bella, es interesante porque todo tiene que ver con el cielo, ¿no? El sol que le da a la tierra la energía que hace que la tierra germine y dé el fruto. Y del fruto de la tierra comemos nosotros, ¿no? El sol como ese aspecto masculino que le da a la tierra. Exactamente, la luna es su contraparte femenina para que alumbre en la noche. La tierra también tiene este aspecto femenino que recibe del sol. Recibe. Y da el fruto de la tierra. ¿Cuál es el fruto de la tierra? El trigo. ¿Cuál es de qué sale del trigo? El pan. Dice Jesús, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Todo, o sea, es un simbolismo. Todo apunta ahí. Lo que pasa es que la gente no sabía cómo interpretarlo y bueno, le daban rienda suelta a esta naturaleza caída. Claro. Y no podían, pero es que la Biblia lo dice, que no tienen como no hay excusa. No hay excusa para no creer. Aún la naturaleza todo lo anuncia. Entonces, dice, porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De lo creado. Exactamente. Entonces, aún este Sol Invictus, ellos lo interpretaron de esa manera porque era ya te digo, su propia naturaleza caída se refleja en su forma de pensar. Y bueno, Zeus y todas estas deidades raras, pero... Es que al mismo Jesús se le dice el sol de justicia en la Biblia. Entonces, es bonito aún esta sincretismo, si se quiere llamar, que ya te digo, el Sol Invictus fue después, pero bueno, son 3 días de oscuridad
no es de oscuridad. A ver, del 21 al 24 sale el sol, pero parece como que no va a salir. Son las 3 noches más largas. Y a la cuarta es que se nota, porque estamos hablando de proporciones gigantescas. La Tierra es muy grande. Entonces, la primera, la segunda y la tercera noche parece que son lo mismo. Ahora lo sabemos con los instrumentos de medición que tenemos, pero en la antigüedad no. Entonces, la cuarta noche el sol rompe el alba un poco antes. Sí. Y eso, bueno, eso era el motivo de regocijo. Y entonces caía el 25. La mañana del 25 es el día más largo de esos 3 días de más oscuridad. El día que rompe la resurrección. La salida del sol. Entonces, que viene a romper esas noches largas, ¿no? Esas noches de oscuridad. Y ya te digo, es hermoso uno poder ver estas cosas. Y nada, no digo ni que la celebre ni que no la celebre. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. Entonces, yo tengo ahí mi arbolito, y el arbolito yo sé que viene de la cultura celta, que adoraban a los árboles y todo eso. No entremos ahí. No entremos ahí. Porque eso es una cosa que yo he cedido. También, ¿te pusieron el arbolito también? Ahí cedí. Porque... Pero bueno. Ya cuando toma el contexto de tradición, ¿sabes? ¿Con qué intención tú lo haces también? Claro, la intención. Todo tiene que ver. Entonces, nada, la Navidad, celébrala o no celébrala. Cristo nació y ese es el motivo.